En Gente Ve al Día te presentamos Where Are You From? Discursos de identidad construidos por trabajadores de call centers en El Salvador que han sido deportados de los Estados Unidos. Una investigación realizada por Hilary Goodfriend que nos muestra algunos resultados de la implementación de políticas económicas neoliberales en la posguerra en El Salvador. Where Are You From? Discursos de identidad construidos por trabajadores de call centers en El Salvador que han sido deportados de los Estados Unidos es el título de la investigación realizada por Hilary Goodfriend, estadounidense que lleva años viviendo en El Salvador y que decidió analizar la construcción discursiva de estas identidades. Lo primero es que yo estudié estudios latinoamericanos para la licenciatura, ¿verdad? Y una de las cosas como investigadora que más me ha fascinado, que más me interesa, son como los impactos de la política estadounidense en El Salvador y Centroamérica. Entonces, yo creo que el fenómeno del hecho de personas que han sido deportadas de los Estados Unidos y que trabajan en los call centers en El Salvador, como ilustra, evidencia muy bien todos estos impactos de la política estadounidense, tanto en términos económicos, ¿verdad?, como en términos de la política migratoria. Buena parte de la ola de migración hacia los Estados Unidos en la posguerra fue impulsada por la devastación económica que vivió el país tras la implementación de una serie de políticas económicas neoliberales. Las personas que estaban huyendo de la guerra en El Salvador no les daban asilo porque el gobierno salvadoreño en ese momento era aliado de los Estados Unidos y los Estados Unidos no quiso reconocer que habían violaciones de derechos humanos realizados por parte de su aliado, ¿me entiendes? La implementación y los impactos de políticas neoliberales económicos funcionan como la fundación de los tres fenómenos importantes al fondo de ese estudio, que tiene que ver con la migración de la posguerra, ¿verdad? También el surgimiento del régimen de deportación y detención masiva en los Estados Unidos y el surgimiento de la industria de los call centers en El Salvador. Si pensamos en la migración de El Salvador a los Estados Unidos en los años de la posguerra, es mucho mayor que en los años de la guerra misma. El surgimiento de la deportación masiva de no ciudadanos de los Estados Unidos como resultado de políticas neoliberales de privatización y nuevos discursos de la seguridad nacional, así como algunas de sus consecuencias socioculturales en El Salvador, son analizadas en esta investigación. Como tercer grupo latinoamericano inmigrante más grande de los Estados Unidos, los salvadoreños han sufrido el impacto de la deportación masiva en niveles desproporcionados para un país tan pequeño. En 1991, 1.496 del total de 33.189 personas deportadas de los Estados Unidos eran salvadoreñas, es decir, el 22%, mientras que en 2005 sumaron 7.235 de 208.521, representando el 29%. ¿Verdad? Pero las personas que yo entrevisté o salieron durante del conflicto armado mismo o salieron en los 10 años después de la firma de los acuerdos de paz. Y esa gente que salieron en esos años, 10 años de la posguerra, salieron por cuestiones económicas, salieron porque en los años de finalizando la guerra y entrando a la paz, había un empuje desde los Estados Unidos y instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que junto con el gobierno de ese momento implementaron una serie de políticas como privatizaciones, el Tratado de Libre Comercio después con los Estados Unidos, y a ese tipo de ajuste estructural que generó mucho desempleo de gente que antes tenían empleo o en el sector público o en el sector agrícola, ¿verdad? Y con la devastación realmente del sector rural, había mucha migración, primero a las ciudades de San Salvador, ¿verdad? Y después hacia los Estados Unidos. Muchos estados intensificaron sus políticas discriminatorias. De 2006 a 2010, legisladores estatales implementaron más de 5.000 leyes migratorias y unas 800 leyes estatales relacionadas con la inmigración. Tal es el caso de la controvertida ley SB 1070 del estado de Arizona, aprobada en 2010, la cual requiere que la policía verifique el estatus migratorio de cualquier persona detenida, siempre y cuando el agente tenga una sospecha razonable que dicha persona no cuenta con un estatus migratorio regular. Leyes idénticas fueron presentadas y aprobadas en Alabama, Georgia, Indiana, South Carolina y Utah. A nivel nacional,
El Secure Funds Act de 2006 ordenó la construcción de 650 millas de valla fronteriza en la frontera con México. Hoy en día están siendo deportadas mucho más personas desde México a través de nuevas políticas estadounidenses de financiar la deportación desde México, ¿verdad? Ya no quieren que la gente ni llegue a la frontera con los Estados Unidos. De ser una medida poco utilizada, la detención de inmigrantes se ha convertido en una práctica estándar. En 1994, unas 5.500 personas no ciudadanas fueron detenidas diariamente en los Estados Unidos, pasando a 19.500 en 2001 y sumando más de 30.000 a finales de 2009. A la vez, había mucho enfoque en ese tipo de políticas también en los Estados Unidos y con eso vimos la privatización del sistema de detención de los inmigrantes en los Estados Unidos. Y ha surgido toda una industria allá y hay empresas carcelarias privadas que están sacando mucha ganancia por detener y encarcelar a migrantes. Y por eso ellos mismos son los que están financiando muchas políticas anti-inmigrantes en los Estados Unidos, más al nivel estatal, al nivel de los estados que al nivel nacional, ¿verdad? Pero porque más personas detenidas, más ganancias sacan. Entonces, a raíz de mayor detención, obviamente vemos mayor deportación. Aprovechando la nueva coyuntura post-9/11, varias empresas han constituido el impulso principal detrás de las políticas anti-inmigrantes de los Estados Unidos, como el famoso SB 1070 de Arizona, mencionado anteriormente. Las tres empresas con el porcentaje más grande de los contratos de detención con ICE, incluyendo CCA y GEO, gastaron colectivamente por lo menos 45 millones en la última década en donaciones a campañas y cabildeo a nivel estatal y federal. De los 36 patrocinadores de SB 1070, 30 recibieron contribuciones de campaña de cabildeos o empresas de la prisión privada, incluyendo CCA. Las empresas que se benefician de la detención privada están promocionando políticas anti-inmigrantes para asegurar que sus camas se mantengan llenas. Pero cuando surgió los atentados del 11 de septiembre en 2001, todo cambió. Y surgió como una nueva actitud anti-inmigrante que estaba como latente en los Estados Unidos. Y había un endurecimiento extremo de las políticas migratorias estadounidenses, como con un nuevo enfoque de la seguridad nacional y contra el terrorismo. Había mucho más control en la frontera sur con México, pero también norte con Canadá, y muchas más restricciones, ¿verdad?, para la gente migrante. Las personas entrevistadas para este estudio migraron a los Estados Unidos como menores de edad y pasaron los años determinantes para su formación allá, con toda la socialización y aculturación que eso implica, como es el caso de Karen. Bueno, cuando yo estaba pequeña, mi papá decidió irse para allá y ya estando él allá, pues decidió que mi mamá y yo deberíamos estar con él. Y mi mamá toma la decisión de que nos vamos a ir por tierra, como le dicen, en el 1995. Y nos vamos por tierra bastante difícil y bueno, llegamos. Y al llegar allá yo empiezo a estudiar, mi mamá empieza a trabajar, a limpiar casas, mi papá siempre trabajando en construcción y yo inicié mi primer grado. Cuando yo estuve allá, bueno, era bastante diferente la cultura, lo que uno está acostumbrado aquí. Era bastante diferente, las escuelas, todo. No tenía que llevar uniforme, cuando aquí en el kinder sí yo tenía que llevar uniforme. Y la transición fue bastante, yo siento que no fue tan difícil porque yo estaba bastante pequeña y cuando uno está pequeño se adapta a cualquier cambio bastante rápido. Pudo llevarme a la corte. Entonces, a raíz que yo falté a esa corte, a mí me dieron una orden final de deportación.